Porque cuando se ponen la sintaxis griega a pelear con la sintaxis griega, lo que se crea es una confusión. Bendecidos mis hermanos, aquí estamos un día más en Retando Paradigmas. El día de hoy, o en este momento, pues ya el día de hoy ya grabé, ya salió un video. Pero quiero presentarle la razón por la que yo digo que nosotros todos queremos, el ser humano tiende a complicar las cosas más de lo que la debe complicar. Y es que las personas, no sé si por ego, no sé si por... Yo creo que la mayor, yo creo que es que el orgullo es el pecado favorito de Satanás. Y yo creo que por orgullo, por sentirse vencedores, es que pasan estas cosas dentro de la iglesia. Estaba viendo, déjame poner la foto acá para no tener que ir a ver videos ni nada de eso, sino poder entonces contarles de qué es lo que yo voy a hablarles en este momento. Déjame ver dónde está, no lo veo. Ok, no lo veo, mira, ok, míralo aquí. Supongamos algo, imaginémonos esto. Es el primer siglo o principio del segundo siglo. Las cartas del apóstol Pablo ya están corriendo por todas las iglesias. Entonces, imagínese usted, llega la primera carta, la carta a los Gálatas. Y llega la primera carta y le van a leer la primera carta. Entonces, llega el que está encargado en la iglesia y dice, bueno, aquí vamos a leer esta carta que nos envía el apóstol Pablo y le enviamos saludos por Facebook. Y aquí vamos a leer lo que dice esta carta y después que leen la carta, dice, ok, ahora le vamos a dar la oportunidad a cualquiera de los hermanos que venga a interpretar esta carta. Entonces, pues se levantan un par de hermanos y dicen, bueno, no, esa carta significa esto. Ok, muy bien. Entonces se levanta otro par de personas y dicen, no, esta carta significa esto otro. Y entonces, por eso puse esta vista aquí en esta fue la vista, el arte que hice para la miniatura, porque en realidad esto es lo que está pasando en la iglesia el día de hoy. Por un lado tenemos un par de personas, está Daniel con el señor Sanz argumentando una cosa usando la sintaxis griega. Está también el pastor Ángel García y Winston Medina discutiendo una cosa distinta sobre los mismos versos basados en la sintaxis griega, y lo único que sale ahí es confusión. Lo único que va a salir de ahí es confusión. Hoy, mañana y siempre va a haber confusión. Está bien, yo quiero que quede claro. Quiere decir que yo desecho la morfosintaxis y todas esas cosas, de ninguna manera. Estaba buscando información y dice, esto sale de la página teologismo.com. En la sección de hermenéutica bíblica dice, la morfosintaxis, que estudia la estructura y la formación de las oraciones, juega un papel crucial en el proceso de la hermenéutica. Al tomar en cuenta el contexto histórico, cultural y lingüístico en el que se escribieron los textos, podemos entender mejor las intenciones de los autores y las realidades en las que vivían. Y el argumento mío, el cual el profe de griego dice que no, que yo estoy equivocado en hacer tanto énfasis en el contexto, pues aún la misma descripción de la morfosintaxis
para efectos de la hermenéutica, aunque es importante, porque es importante saber cómo están construidas las oraciones y todas esas cosas. Si no se ponen en contexto, son completamente inútiles. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí dos grupos de personas, por lo menos en lo que yo vi el día de entre ayer y hoy. Vi dos personas, vi a Wilton Medina y el pastor García, analizando un texto bíblico, ridiculizando a la otra posición. La otra posición no sirve, se echaron la soga al cuello, la otra posición no. Entonces, por el otro lado, hoy, entonces oigo al profe de griego con el hermano Miguel Sández, que mira, qué gente bruta. Entonces empiezan a criticar el uno al otro, se critican. Sin embargo, el pueblo se queda en el medio y el pueblo lo que está es de esta manera. Porque la sintaxis griega versus la sintaxis griega es igual a confusión. La sintaxis griega contra la sintaxis griega lo que trae es confusión. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo era que leían estos textos la gente del primer siglo? ¿Cómo es que la leían? Porque ya oigo los comentarios. Y los comentarios van a ser, tú lo dices porque tú no sabes de sintaxis, tú no sabes de la vaina esa, de la cuestión esa. Como tú no sabes, pues entonces tú estás atacando a los que saben. No, yo no estoy atacando a los que saben. Y por favor, no lo tomen como un ataque, sino como una crítica constructiva. Porque cuando vemos que hay dos personas analizando el texto y hay dos personas aquí analizando el mismo texto y se contradicen por completo, vamos al contexto. ¿Entiendes? Entonces, ese es todo el argumento mío en toda esta cuestión. Porque lo que están haciendo es creando confusión en la gente. Entonces, lo que están haciendo es que están creando como tribus. La tribu que cree una cosa y la tribu que cree otra cosa. Entonces, crean dos tribus y entre las tribus crean esa división y esa confusión dentro del pueblo. Porque esta no es o sea, en esta ocasión yo estoy... yo no es que yo esté a favor de lo que dice el pastor García y Wilton Medina, y yo no estoy a favor de ellos porque ellos me demostraron con el texto griego y la morfosintaxis que ellos tenían la razón. No, es que cuando yo voy al texto y lo leo en contexto y yo lo leo como se escribió al principio, pues entonces la consecuencia lógica es que si ellos llegaron a la misma conclusión con la sintaxis o la morfosintaxis, si ellos llegaron a esa conclusión y está de acuerdo a lo que está explícitamente expuesto en el texto, pues claro que vamos a coincidir. Eso no quiere decir que la razón por la que yo creo en eso es porque ellos hicieron ese ejercicio. Porque yo lo que veo ahí son 4 personas peleándose y tratando de desacreditar uno al otro, y el pueblo está ahí mirando como, ajá, ok, si yo fuera a leer el texto como en el primer siglo, y tengo aquí las palabras clave dentro del texto para que lo podamos entender bien. ¿Qué era lo que entendía la gente del primer siglo? ¿Qué era lo que entendía cuando empezaban a leer? ¿Ok? Ya hemos leído todo. Y esta es la manera en que yo trato de hacer sentido de las cosas, ¿ok? Con las herramientas que yo tengo, sin tener que ir a la morfosintaxis, aquello y lo otro. El trabajo está hecho. Cuando habla aquí dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aquí lo que está en conflicto es nacido de mujer. Ok, ¿qué es lo que quiere decir nacido de mujer? Las personas que estaban en el primer siglo, ¿qué entendían con nacido de mujer? Si aquí, cuando usted viene aquí dice que nacido es llegar a ser, hacerse, llegar a tener, producirse, realizarse, levantarse, nacer, manifestarse, aparecer, suceder, ocurrir. Si buscamos otro léxico, dice que es llegar a existir, formarse, llegar a existir.
si nosotros vamos a leer eso, un nene que acaba de aprenderse la cartilla fonética, te dice, pues si eso dice llegar a ser, hacerse, o llegar a tener, o a producirse, o realizarse, o levantarse, o nacer de mujer, y cuando yo busco aquí qué significa mujer, dice mujer, mujer significa mujer. Mujer no significa otra cosa. Mujer significa mujer, una señora. Y si lo busco en el otro léxico, ¿qué dice? Una persona adulta del sexo femenino en la edad de contraer matrimonio. Una mujer. Eso es lo que es una mujer. Bueno, vamos a decir ahora que ahora estamos en el mundo y la morfosintaxis no permite saber lo que es una mujer. ¿Será eso lo que le está pasando a la sociedad, que ahora no saben lo que es una mujer? Y cuando tú le preguntas qué es una mujer, no saben qué contestar. Pero nosotros sí sabemos qué contestar. Una mujer es una mujer. Y si dice que fue hecho de mujer, un nene chiquito, sin necesidad de ir a darle 4 vueltas a las cosas, va a saber que si es hecho de mujer, si es hacerse, si es, ¿cuál es la otra palabra que dice? Si dice que es llegar a hacerse, si es llegar a ser, si es hacerse, si es llegar a tener, y dice que es llegar a hacerse de mujer, pues todo el mundo sabe que es que nació de una mujer. Hay que ir y esto es solamente conociendo el significado. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el contexto me está diciendo que el Hijo de Dios fue enviado hecho de mujer, o sea, fue hecho de mujer, nació de una mujer. Todos sabemos de qué mujer fue que nació. Y tiene que haber nacido de mujer para que entonces nosotros pudiésemos ser hechos, adoptados hijos de Dios por causa de ese vínculo, y tiene que haber sido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Y eso es lo que dice el texto, sin tener que ir a volvernos locos. Pero por el otro lado, tenemos entonces a Winston Medina, que Winston Medina, cuando hace su análisis morfosintáctico, concluye que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Concluye que es de tal manera amó Dios al mundo de los elegidos o de los cristianos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y la gente se queda mirando, pero ¿y cómo llegó ahí? Con la morfosintaxis. Porque la sintaxis griega, cuando tú te la pones a pelear con la sintaxis griega, lo que crea es confusión. Y esa es mi posición, y por eso es que yo no he hecho a un lado la morfosintaxis. Ojalá y yo pudiera hacer esos ejercicios, pero tienen que dejar el ego, tanto de un lado como del otro. Tienen que dejar el ego a un lado y el deseo de hacer quedar mal al otro a un lado para que eduquen al pueblo, porque mientras tanto, lo único que estamos viendo, los que no dominamos ese tipo de cosas, es esto. Espérate, que es acá. Esta no es, ahora salió aquí. Ahí, eso es lo que están viendo. Están viendo es una confusión total. ¿Por qué? Porque la sintaxis griega versus la sintaxis griega es igual a confusión. Por un lado vemos al profe de griego llegando a la conclusión que ese verso de Gálatas 4:4 dice que Dios envió a su hijo humanado. Llegó humanado desde antes de que naciera en el vientre de María, de antes de nacer, llegó humanado. Y entonces, pues quiere decir que ya él se encarnó en no sé dónde, afuera del vientre. Y por el otro lado vemos a Winston Medina, que dice que el mundo no es mundo y que mundo es otra cosa, y que mundo quiere decir el mundo de los cristianos, y que de tal manera amó Dios a los cristianos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ese es
Esa es mi contención con todos estos supuestos expertos y eruditos en griego. Yo creo que es una buena herramienta, pero en el tiempo en que estamos, la herramienta está hecha. Usted lo que tiene es que ver el texto. Hay un montón de expertos que han dedicado su vida a ese estudio y nos han presentado con diccionario y con léxico que nos pueden ayudar a entender qué es lo que dice la palabra. En el momento que yo entienda qué es lo que dice la palabra y lo confronte con el contexto, voy a llegar a una conclusión bastante acertada. Y si me equivoco en algo, será en alguna minucia que no vale la pena ni atender, porque la idea central estará ahí y estaré llegando a la conclusión correcta. Que hay versos bíblicos que requieren que usted se meta y que usted le haga un análisis forense a ese texto. Yo no dudo que lo haya. Ciertamente lo hay. Ahora, la pregunta mía es, cuando hay textos tan claros como el de Gálatas 4:4, porque el que diga aquí que no está hablando que es nacido de una mujer, es que quiere llevar la contraria. Cuando hay textos tan claros que dicen de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, y que digan no, el mundo no es el mundo, sino que Dios solamente amó a unos pocos. El que diga eso, pues que también quiere llevar la contraria. ¿Por qué? Porque cuando se ponen la sintaxis griega a pelear con la sintaxis griega, lo que se crea es una confusión. Así que yo exhorto a mis hermanos a que cuando usted vaya a estudiar la Biblia, usted se olvide de todo este montón de gente que lo que están es peleando por desacreditarse el uno al otro, y que vayan al texto, que busquen un buen diccionario, que busquen un buen léxico, que le explique lo que significa las palabras y que lean el texto tal como está, sin alterarlo y sin ningún tipo de influencia de esta gente. ¿Ok? Porque entonces usted va a entender lo que la Biblia dice. La Biblia no está escrita para que nosotros nos confundiéramos y para darle y para poner en un pedestal a estos maestros de griego y a estos supuestos expertos y cracks y eruditos. Porque te garantizo que al lado de un verdadero erudito, ninguna de esta gente sabe de lo que están hablando. Nada. Si está de acuerdo conmigo, dale un like. Si está en desacuerdo, déjame saber en que estoy equivocado. Ahí te la dejo para que la pienses. Nos vemos en los comentarios.